Hola, bienvenidos a Historia 2, a Historia Rossi. Yo soy Rossi, la profesora Rossi. Vamos a tener algunos encuentros donde yo los entro en la asignatura. La asignatura nos reúne a todos. Todos trabajamos en una actividad común que va a estar puntuada y organizada con el programa. El programa es el eje fundamental, por lo cual los invito a que lo recorran y hoy vamos a empezar a trabajar su arquitectura interior, su nombre, pero voy a empezar por el plano organizativo del programa. El programa organiza, por un lado, los teóricos, que refieren a contextos, a las grandes escenografías donde situamos los textos. Los teóricos entonces van a ir dialogando con las fuentes originales. Las fuentes originales se trabajan a la letra en el trabajo práctico. Las fuentes originales son fundamentales en historia porque muestran el mundo de un autor, cómo piensa la psicología, cómo piensa el sujeto, qué idea tiene. Y nosotros tenemos una colección excepcional de fuentes originarias. Las fuentes originarias, que después les voy a comentar un poquito, son el trabajo que artesanal y en forma de orfebres van a trabajar en los trabajos prácticos. O sea que tenemos el programa organizando teóricos o contextos y organizando los textos. A quién le habla el texto, los interlocutores silenciosos, lo que muestra, lo que esconde, qué ideas tiene, qué palabras son claves, qué palabras se usan. Bueno, entonces tenemos teóricos y prácticos y el programa. Todo este material está subido en la página web de la facultad. O sea, el primer texto es el programa. Hay una porción de la asignatura que es un tercio aproximadamente, que tiene que ver con los contenidos mínimos y que tiene que ver con psicología en Argentina. Hay una porción de seminarios o introducción a grandes mapas y una porción focalizada en temáticas específicas que se llama taller. Todo este material está contenido en el archivo histórico virtual, al cual pueden acceder directamente desde la página. Todo el material de Argentina, que es muy importante para nosotros, está atrapando la actividad investigativa de la cátedra. Hay libros, hay videos, hay fuentes, hay revistas, hay catálogos, hay colección de fuentes, está el archivo de Historia y Género colgado del archivo, Historia de la Infancia. Es un mundo. Y ustedes de acá tienen que sacar una evaluación, una pequeña investigación alrededor de una fuente dura. Como verán, en nosotros mandan las fuentes duras, es decir, los documentos. ¿Y por qué? Porque en historia, el cable a tierra es la fuente, es el documento. Por eso las fuentes, y ahora voy al programa general, son fuentes casi inconseguibles, porque son fuentes inéditas, originales, poco frecuentadas, porque no son ni filosóficas, son de contenidos psicológicos, aun cuando a la psicología no se la mencionaba. Esas fuentes no están edulcoradas, ni con silocaína, no están lavadas, no, son fuentes directas, en las cuales ustedes, y ahora les estoy empezando a decir lo que ustedes tienen que hacer, tienen que pasar por las fuentes, leerlas, ponérselas, ver cómo está funcionando el texto. Como después van a tener que hacer con los pacientes o con un psicodiagnóstico. Lo toman como es. Tienen que desentrañar la fuente, jugar con ella. Por eso, en los prácticos se trabajan las fuentes y hay un programa especial de prácticos con la selección de fuentes que yo mínimamente les organicé. Bueno, entonces tenemos seminarios y talleres con un trabajo de investigación, teóricos y prácticos alrededor del programa,
que termina con un informe y la pregunta integradora. Y acá voy a lo que les pedimos y a cuál va a ser la actividad central de todos nosotros. Se pide elaboración. Acá no se estudia de memoria ni se recuerda, acá no tienen que estudiar. Acá tienen que leer, pasar y pensar. Necesito que piensen. Necesito que aprendan a leer en profundidad las palabras. Entonces, necesito elaboración, no un conjunto de datos a aprender. Para eso tenemos la biblioteca, para eso tenemos los textos. Entonces ya estamos en la primera definición de historia. Refiere a los textos. Entre los textos y nosotros está el programa, lo que pensemos, lo que interpretamos, lo que miramos, nuestras perspectivas. Sí, y esa parte interpretativa también forma parte de la historia. Es relativa a los distintos puntos de vista, cada uno, cómo cada uno piensa, mira, sí. Pero de última, si no se pasa por la fuente primaria, el documento, todo esto que sería opinología o fuente secundaria, es como hablar de una película que no se ha visto. Entonces estoy volviendo al eje, que son las fuentes originarias y el programa. Y lo que se les pide. Y lo que se les pide a los docentes también. El profesor tiene que meterlos en la fuente para tener una mirada situada, escuchadora, para desentrañar el texto y el contexto. Vamos entonces ahora al nombre del programa. Nosotros tenemos como 15 programas de historia de la psicología. Pero el que más los tiene atados es el programa que ya tiene unos años, que se llama Pasiones y Emociones. O sea que, ¿por qué tienen nombre los programas? Porque el nombre del programa nos está diciendo el hilo conductor, la pregunta que nos va a guiar, la investigación que nos va a llevar, la dirección donde vamos a iluminar con la linterna. Y este tema a mí una vez me inquietó. Porque en lo contemporáneo, cuando yo lo descubro, tenía poca presencia. Un libro que se llamaba Inteligencia Emocional no tenía presencia. Y yo me quedé inquieta, y acá estamos viendo el resorte de lo que mueve la historia, una inquietud, una pregunta, una incomodidad que nos lleva a buscar, que nos lleva a investigar, que nos lleva, poco florecimiento en el presente. Y sin embargo, cuando yo voy al pasado, encuentro textos raros, generalmente inéditos, generalmente clandestinos, generalmente no oficiales, generalmente no históricos, y los empiezo a coleccionar. Por ejemplo, empiezo con una. El Tratado de las Pasiones de Descartes. Claro, Descartes se lo lee en el curso del método, pero el Tratado de las Pasiones, que es una obra póstuma que escribe cuando ya se despide, una vez que ya emitió a la historia su mensaje epistemológico, Descartes, ya viejito, trabajándole a la reina Cristina de Suecia, escribe el Tratado de las Pasiones. ¿Quién lo incita? Una princesa, que le dice las pasiones, Descartes. Sin embargo, las pasiones es un tema médico, entonces encuentro las pasiones en Descartes, la disertación de las pasiones en Hume, las pasiones de Spinoza, las pasiones en el libro Adentro del Leviatán de Hobbes, las pasiones en Kant. Tengo un texto de Kant que se llama Las enfermedades de la cabeza. Un texto que Kant escribe adolescente, el Kant, señor. Tengo dos textos de Kant, el Kant adolescente, Las enfermedades de la cabeza, que nadie lo conoce, Pinel, 20 años, y el texto póstumo de Kant, que es la antropología empírica, que es la manera en que se llama la psicología. O sea que yo de Kant absorbí, encontré los dos momentos psicológicos de Kant. Estos dos textos los llevo ahora a un congreso en Sicilia, les aviso. Bueno, pero entonces las fuentes a mí me están atando, porque son fuentes que me costó a todo el equipo mucho trabajo.
incluso con boicots del tratado de las enfermedades de la cabeza, un amigo filósofo que me dijo, esas porquerías les vas a dar a los alumnos, sí, son lo que recoge lo que es para acá en la psicología. Y me mandó la página 1, 3, 5, 7, le digo, ¿me podrías mandar las pares también? O sea, ¿eso les vas a dar? Sí, voy a dar textos que refieren a nuestro campo específico que son inconseguibles, así que los van a disfrutar, se van a meter adentro y los van a navegar, surfear, nadar, lo que quieran, pero van a pasar por ellos. Tengo además un texto de Darwin, joya, que se llama... ¿Cómo me gusta este texto? Se llama... ¿Cómo se llama el texto? Sobre las emociones. Entonces vamos viendo que ya la primera parte del programa, la primera parte, refiere a las pasiones. Ya hay una primera parte. Este texto de Darwin se llama El origen de las emociones en los hombres y en los animales. Y ya estamos en la segunda parte, la biológica, donde la emoción aparece. Y ahora voy a ir un poquito a la arquitectura de la palabra emoción, que no es exactamente pasión. Este texto hermosísimo de Darwin es un texto de etiología filogenética. Sí, lo escucharon. Pequeños gestos que nos vienen de cuando éramos cuadrúpedos, hábitos de lucha, mostrar el cuello y bajar los ojos en la rendición. Darwin encuentra gestos, emociones, expresión de las emociones que son recuerdos filogenéticos no conscientes. El screening hoy que se hace en técnicas de mercado, donde yo te miro la cara y sé, se basa en esto. ¿Y qué va a decir un Darwin? La emoción, y esto es un adelanto, es al individuo lo que el instinto es a la especie. Y por eso está Darwin. Porque es el primero que retrata al hombre en lo ontogénico y en lo filogénico en la historia de la humanidad. O sea, la palabra instinct, abuela o madre de la palabra pulsión freudiana, ya está en un Darwin. Y lo van a leer textual. Preguntas, ¿por qué el perro ladra y el lobo que es su primo no? Eso lo van a encontrar en el texto. ¿Y qué es la risa? ¿Y por qué cuando yo me pongo triste mis comisuras bajan? ¿Y el miedo? Ustedes tienen que saber todo. Y al mismo tiempo, contrapunteando, y acá van viendo otro jueguito del programa, que estamos en la segunda parte biológica, esto va a contrapuntear con el romanticismo alemán y el sentimiento, y los paisajes patéticos sentimentales, que en música son un Wagner, un Verdi, del romanticismo alemán. Entonces vamos a bailar un tango entre el naturalismo inglés y el romanticismo alemán del 19. El ser vivo, el hombre descubierto como un animal en el gran mapa de la evolución. Eso es materia de estudio nuestro. Ahí se va dibujando la psicología. Entonces estamos en la segunda parte. Fíjense que tenemos dos partes. La primera parte donde gobierna la palabra pasión, en 4 autores. La segunda parte donde aparece disruptivamente la palabra emoción. Y ahora ha llegado el momento de genealogizar y ver qué arquitectura histórica está durmiendo, desapercibida adentro de las palabras mismas. Pasión. La pasión que gobierna toda la primera parte del programa, siglo XVII y XVIII, conciencia y pasiones en su modulación intelectualista, Descartes, en el empirismo, en Hobbes y la representación política, en Spinoza, en el Kant mismo, que la llama patos, justamente viene de la palabra patos, griega. Pathos, quiere decir enfermedad, quiere decir padecimiento.
El texto de Kant se llama patosquefalias, enfermedades de la cabeza. O sea que el origen de la palabra designa una posición subjetiva relacionada al verbo pathein, padecer, sufrir de la pasión, pasivo. Joya. Es materia médica. Y bueno, y el texto de Descartes es un texto médico. ¿O se creen que filósofo en ese texto? Es un texto médico, que lo han leído todos los médicos del programa. Por eso Freud lo lee, porque es médico. Entonces la palabra pasiones tiene un origen griego, patos, y después una acepción latina, pasio. Pasio doble S, pasio capitae. Patosquefalias, griego, pasio capitate, cabeza en latín. Y en el medio, y después quedan los pecados capitales en toda la Edad Media y el cristianismo. Vemos. Entonces tenemos dos monstruos durmiendo adentro. Patosquefalias y pasio capita. La pasión del Señor Jesucristo, ahí la tenemos. Y tenemos pasiones que vienen clásicamente insistiendo, que son 5. Amor, odio, tristeza, alegría y deseo, va a decir Descartes. Vemos, ya les voy anticipando. Pero entonces entra en el programa de la mano del texto cartesiano, fundador de la conciencia. Cerca del intelectualismo, cerca de la representación. Es más, para Descartes la pasión está representando algo del orden del sujeto. Es un como si, es un producto intelectual domado por el lenguaje, por el pensamiento, dicho, sentido, recordado. Las pasiones en Descartes ya nos vamos a referir a ellas. En Hume adopta un lugar social, revolucionario, la pasión. Para los revolucionarios lo que mueve es la pasión. Entonces, pasión en la primera parte del programa va a estar muy cercano al concepto de conciencia. ¿Y emoción? Y emoción descubre la animalidad del sujeto. Refiere a cuerpo inmediato, fisiológico. Hay una pelea. Primero el acto, después la emoción, dice James. Es al individuo la emoción lo que es el instinto a la especie, dice Darwin. ¡Wow! Entonces la palabra emoción, vayamos a la arquitectura. Motion, movimiento, mover, emovere, motivación, matter and motion en inglés, émouvoir en francés, lo que mueve, como dice Santa Teresa, tú me mueves. Entonces fíjense que es el sentido opuesto a de pasión, que es pasiva. Esto es lo que mueve. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte. Tú me mueves. Causa. Entonces la palabra emoción ligada al cuerpo es una borrachera, es una enfermedad, va a decir el loco de Kant, una enfermedad aguda. Ni me acuerdo. Todo sentir, todo apercibirme de un movimiento corporal que me sorprende y se me adelante, que es pasaje al acto, va a decir. Entonces en la parte biológica vamos a tener jugando a un Darwin y un Wundt. ¿Qué es primero, el acto o la conciencia? La voluntad es acto, es emoción, es sentir. Todas esas nudos nos van a ir llevando por el programa, pero estamos viendo entonces que el programa tiene partes. Todo esto es para decirles, ¿saben qué? Que el programa tiene un planteo, un nudo y un desenlace abierto a lo contemporáneo. Tiene 3 momentos. 3. Moderno, transición biológico y contemporáneo. No es plano, se mueve, articulan sus partes, tensan mutuamente, y eso va a ser evaluado en la pregunta integradora. Entonces tengo que decir que el programa tiene el planteo que corresponde al siglo XVII, cuando Descartes instaura la conciencia, Hume, Kant. Nudo
problemático desde la instauración de las ciencias biológicas, donde se descubre la animalidad del hombre, su naturaleza. Se sale del antropocentrismo, del intelectual, y se pasa a descubrir los aspectos más prosaicos, más primitivos, más primordiales del sujeto. Se lo mira de abajo hacia arriba, se lo descubre hermano de los animales, formando parte del gran mapa biológico. Bueno, ligado al cuerpo, la emoción. Y el tercer momento tiene desenlace abierto. Tiene que ver con lo contemporáneo y el siglo XX. Y como yo también me tengo que atener a las fuentes, encuentro que no hay una salida contemporánea, sino al menos 4 o 5. Yo les selecciono las mínimas, ustedes seguirán. Entonces, planteo, nudo y desenlace abierto a lo contemporáneo. Además, el programa tiene una cadencia interior cuidadosamente calibrada. Hay un texto, por ejemplo, anglosajón, uno continental. Un anglosajón, uno continental. Uno continental, otro anglosajón. ¿Para qué? Para hacer que se acostumbren a las dos lógicas. Y cómo las dos articulan polémicamente entre sí, chocan entre sí. Entonces, además de esta secuencia de planteo, nudo y desenlace abierto, además hay una cadencia interior de los autores perfectamente estudiada. Spinoza, después viene Hobbes. Y después de Hobbes vuelve de vuelta a Kant. Y así vamos viendo que vamos dando pasos. Y ahora voy a contarles ya les conté cómo se llama, pasiones, emociones, la arquitectura interior, planteo, nudo y desenlace abierto. El programa se mueve, por eso es tan importante que lo atrapen, porque no solamente regula la actividad y la división de trabajo y el movimiento de la cátedra, sino además el programa tiene articulaciones internas, 3 escenarios gigantes tiene, para hacerla corta. Finalmente, y con esto cierro, les cuento cómo armo los programas. Primero ya les dije algo, una pregunta, una inquietud, algo que no me cierra, una cosa de cómo puede ser que yo de este tema no sepa dónde están, y un buscar fuentes que me vayan contestando desde diversos rincones, distintos momentos, distintas vicisitudes, distintas circunstancias, distintas situaciones, esa pregunta que la empiezo a jugar. Pero ¿saben cómo armo el programa yo? Yo tomo la producción contemporánea y de ahí voy a donde esos contemporáneos de distintos lugares me mandan. Por ejemplo, un Skinner, neoconductismo, me dice, cuidado con el interiorismo mentalista. Interiorismo mentalista, Descartes. Watson. Yo la conciencia no la vi. Hay otro método, el de la observación, que me recorta otro hecho, lo que yo veo, lo que se me manifiesta, la conducta. Darwin Jr. No veo yo eso, la conducta. Me está mandando. ¿Y la palabra inconsciente? La palabra inconsciente tiene durmiendo entre las cobijas desapercibidamente y siguiendo a Freud mismo la negación. La palabra conciencia. Por supuesto que este monstruo va a descubrir otra lógica y otros juegos en los arizales senderos que Darwin le está sugiriendo. Por supuesto, porque él ya lo ha leído todo Freud y Darwin. Pero entonces, y a los griegos, y bueno, ya vamos a ver, pero digo, parecía, y Chomsky, ¿qué dice del lenguaje a Skinner? ¿Me das alguna lección de lenguaje? Sí, le dice Skinner, la mona Sara habla, pero eso no es lenguaje. Te puede recitar el monólogo de Segismundo, te puede hacer un chiste, no. Eso no es lenguaje, dice un Chomsky, para cual el lenguaje es innato, está referida a las conciencias superiores, exquisita. Bueno, ¿en dónde encuentra Chomsky el coequiper, el que habla como él, el que está en las mismas problemáticas que él? Lo encuentra 3 siglos antes. Se llama lingüística cartesiana.
Y entonces vemos que los enamoramientos rompen el tiempo retroactivamente y que entonces vamos a ver, como vamos a ver la próxima, que la historia no es pasado, que yo me puedo enamorar 3 siglos antes. ¡Wow! Entonces se enamora de tal manera de Descartes que le dedica un libro, ahí está el amor. Se llama Lingüística Cartesiana. Entonces vemos que Watson para tacharlo, el otro, cuidado. Este que chuic chuic te amo. Freud que lo tapa con la escena. Desde las definiciones contemporáneas me están remitiendo, me están obligando a empezar el programa con Descartes y el descubrimiento de la conciencia cartesiana. Entonces no es que la psicología nace renguita, débil, no, tiene grandes construcciones. Conciencia, conducta en lo contemporáneo, inconsciente, miren qué monstruos. Entonces el sujeto no es que nace pidiendo permiso, no, son feroces las construcciones. ¿A qué responde el desafío cartesiano? A que él necesita un respaldo psicológico para los grandes descubrimientos epistemológicos científicos del 17, porque ahí surge la astronomía, la física, la matemática, la medicina, el análisis, y tiene que haber un sujeto que soporte. ¿Frente a quién? Y que sitúe a Dios y que le hable a la iglesia. Un jesuita como Descartes lo logra. Y así empezamos. Entonces cerramos acá. El programa tiene 3 momentos: conciencia, conducta inconsciente, abierto a lo contemporáneo. La palabra emoción se despierta en el 19.